Esperando que empiece, ya me empezó.
Chicos, buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Maggie. Hola, Karen. Hola, Melba. Hola, Ale. Hola, Jason. Gracias por llamar, Jason. Hola, Rosemary. Hola, Fer. Hola, Nayeli. Hola, Chris. Grace. Kate. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan, niños? Buenos días, doctora. Me imagino que hoy día han dormido bien, ¿no? Hola, Jonás. Hola, Jonas. Hola, 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 Medali. ¿Han dormido bien o no? Cuéntenme. ¿Cómo han dormido? Cuéntenme. ¿Han dormido bien? Plácidamente. No les escucho. Están calladitos. Parece que no debo dejarles dormir mucho, ¿ah? ¿Han dormido bien o no? ¿Qué dicen? Hola, Ivana. Hola, hola. Hola, Jonas. Hola, hola. ¿Qué ha pasado, Jonas? Les escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo han dormido? Hola, hola. No les escucho. ¿Cómo? ¿Has comido mucho, me dices? ¿O has dormido mucho? ¿Por qué has dormido chueco? A ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Has dormido cansado? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, chicos, las otras posiciones. Buenos días con todos. Vamos a ver las otras posiciones del cuerpo, ¿ya? A ver, ¿qué quieren decir por acá? Hola, hola Sharon, hola, hola. Ya. Entonces, habíamos mencionado que hay otras posiciones que nos van a permitir hacer ciertos tipos de exámenes al cuerpo y cierto tipo de procedimientos, ya sea procedimientos de poder curar un diente, de poder observar un diente, de poder colocar un enema por el ano, por el recto, para poder hacer un examen a la próstata, un examen de los genitales femeninos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de esos tenemos la posición de cúbito dorsal, que es una posición en la cual estamos echados, ¿ya? Pero estamos echados de espalda, boca arriba, ¿ya? Estamos echados de espalda, boca arriba. Y la posición de cúbito ventral es la posición de cúbito prono. Estamos echados con el vientre hacia abajo o boca abajo también, ¿no? Boca abajo. Esta posición de cúbito prono o de cúbito ventral ha sido muy importante en la época del COVID. Recuérdate que el COVID lo que causa es un edema pulmonar. Entonces, en la posición de cúbito dorsal, uno no puede respirar muy bien cuando hay un edema pulmonar. Entonces, cuando hay un edema pulmonar, la mejor posición es colocar de cúbito ventral. También tenemos la posición de costadito, ¿no? De costadito, que es una posición, estamos echados de costadito, ¿ya? Hola, Benji. Estamos echados de costadito, o sea, sería una posición de cúbito lateral, que puede ser una posición de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? En el caso de la posición de cúbito lateral, es muy importante para las gestantes, pero tiene que ser una posición de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Tiene que ser una posición de cúbito lateral izquierdo. ¿Eso con qué finalidad? Sobre todo cuando ya el embarazo está en sus últimos meses, ¿no? El útero, si nos recostamos de cúbito lateral, ¿qué cúbito es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho o Izquierdo. 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 Si nos echamos de cúbito lateral derecho, ¿qué es lo que va a pasar? El útero, como es grande, va a aplastar a la vena cava inferior y va a aplastar a la arteria aorta. Entonces, si aplasta la arteria aorta, el flujo de la sangre
hacia la placenta, cordón umbilical y feto, se va a interrumpir. Entonces va a haber un sufrimiento fetal, va a haber poca oxigenación para el feto y puede morir el feto. Entonces en los últimos meses, para mejorar la irrigación, la vascularización, el flujo de la sangre para el feto, entonces tenemos que estar recostados de cúbito lateral izquierdo. Pero también, como va a aplastar lo que es la vena cava inferior, entonces ya no va a haber retorno de la sangre hacia el corazón, porque también estaría aplastando, ¿no? Entonces prácticamente el chiquitín no recibiría oxígeno y no eliminaría el CO2. Entonces por eso esta posición de cúbito lateral izquierdo es la mejor posición para una gestante en sus últimos meses de embarazo, ¿ya? Esta posición puede ser de cúbito lateral derecho e izquierdo en personas que no están embarazadas. Esa posición de cúbito lateral derecho e izquierdo también se puede colocar a los pacientes que han quedado en un estado de inconsciencia, porque si le colocamos a la persona de cúbito dorsal, en este caso, su lengua se va a ir para atrás y va a obstruir la vía respiratoria. O sea, no va a poder entrar el aire a los pulmones ni salir el aire de los pulmones. En otras palabras, la persona se va a asfixiar. También es no solo para las personas que se han desmayado o han quedado en un estado de inconsciencia, sino también para las personas que están borrachos, ¿no? Las personas que están borrachos, bueno, la posición de seguridad, más que todo, es la posición de Sims, ¿ya? O la de semiprono. También la posición de cúbito lateral, ¿no? También, ¿ya? La posición de seguridad. Si yo digo que esto es para una persona que está en estado de inconsciencia o está borracho, entonces el borracho a veces tiene, ya te dije, un reflujo gastroesofágico. Entonces, si tiene un reflujo gastroesofágico el borracho, entonces ese reflujo se va a ir a los pulmones y se va a morir asfixiado. Entonces, para evitar entonces una asfixia por el reflujo gastroesofágico o una aspiración gastroesofágica, o en el caso de la persona inconsciente, de que la lengua pueda obstruir la vía respiratoria, entonces le coloca en posición de cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, ¿ya? Por eso se llama posición de seguridad, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir posición de seguridad? Vamos a asegurar que no se muera este paciente producto de su lengua que pueda obstruir la vía respiratoria o producto del atragantamiento o la aspiración de su reflujo gastroesofágico. En una persona que está convulsionando, ya que también su lengua se puede ir para atrás, ¿no? Y puede, ya te dije, obstruir la vía respiratoria. O en una persona envenenada, ¿no? Que está botando secreciones, ¿ya? Entonces, en ese caso también, ¿no? Se le coloca en esa posición. La posición de Sims, llamado también semiprono, prono es con la boca hacia abajo, ¿no? Y la posición de prono, si la boca es hacia abajo, pero te dice semiprono, o sea, no está completamente su cuerpo hacia abajo, ¿no? Te dice posición de semiprono, o sea, solo la mitad va a ser semiprono, o sea, boca abajo, solo de la cabeza hasta la cintura. Y luego lateral de la cintura hasta la planta de los pies, ¿ya? De la cabeza hasta el cuello, hasta la cintura, en prono, boca abajo, y de la cintura hasta la planta de los pies en sentido lateral, ¿ya? Entonces, vemos por acá, como te decía, de la cabeza hasta la cintura en posición de prono y de la cintura hasta la planta de los pies en decúbito lateral. Y acá vamos a ver mejor la imagen. Mira, ahí está, ¿no? De la cabeza hasta la cintura en prono y de la cintura hasta la planta de los pies lateral. Ahora,
¿En qué consiste más o menos? Miren acá. En que el miembro superior, en este caso está acostado del lado derecho, ¿no? Acá igual está acostado del lado derecho. Entonces, en este caso, el miembro superior derecho va a ir hacia atrás. ¿Ve? Va a ir hacia atrás. Y el miembro superior izquierdo va hacia arriba, cerca a la cabeza. ¿Ya? Cerca a la cabeza. Y el miembro inferior derecho, ¿ya? Puede ir flexionado a nivel de la rodilla o puede estar también estirado completamente. Y el otro miembro inferior que está hacia arriba, en este caso el miembro inferior izquierdo, ya está flexionado, eso sí siempre va a estar flexionado a nivel de la cadera. ¿Ve? Entonces vuelvo a repetir, la posición semiprono, su nombre mismo lo dice semiprono, o sea, no es completamente prono. Si fuera completamente prono, todo el cuerpo estaría boca abajo. Entonces, solo de la cabeza hasta la cintura está en posición de prono. Repito. Ya, solo de la cabeza hasta la cintura está en prono y de la cintura hasta la planta de los pies está en decúbito lateral. Entonces, si está recostado del lado derecho, ya el miembro superior que está abajo, o sea, pegado a la camilla, tiene que estar hacia atrás. Y el miembro superior que está arriba tiene que estar hacia adelante, cerca a la cabeza. Y en el caso del miembro inferior, el que está abajo va a estar doblado a nivel de la rodilla o puede estar estirado también. Y el miembro inferior que está hacia arriba va a estar flexionado, eso sí, siempre va a estar flexionado a nivel de la cadera. ¿Ya? Entonces, se coloca las almohadillas a nivel del miembro superior que está arriba o el miembro superior que está hacia adelante. Y también se puede colocar almohadillas a nivel de la pelvis y a nivel de la rodilla. ¿Ya? A nivel de la pelvis y a nivel de la rodilla. Pues acá igual lo veo. Vamos a ver el otro. Acá, ¿ve? A nivel, la almohada está a nivel del miembro superior que está arriba y a nivel de la rodilla. ¿Ve? Listo. ¿Para qué me sirve esta posición? También es una posición de seguridad. También es una posición de seguridad. ¿Ya? O sea, en el caso de los que están en estado inconsciente, en el caso de los que están babeando, en el caso de los borrachos que babean también y botan secreciones, en el caso de los envenenados que también botan secreciones, ¿ya? O cuando se quiere hacer un examen rectal, ¿no? Se coloca en esta posición. O también cuando se quiere colocar alguna solución a nivel del recto, como por ejemplo un enema, ¿no? Un enema está compuesto por agua tibia y jabón líquido. Agua tibia y jabón líquido. Entonces las heces, cuando se secan, no salen, ¿no? Entonces necesitamos remojarlo. Entonces le introducimos acá esta manguerita, esta sonda rectal, para colocar este líquido, ¿no? Este líquido evacuante. Entonces este líquido va a remojar a las heces y va a salir lo que es las heces, ¿no? Entonces un enema, ¿ya? Pues para eso sí. Tenemos también la posición de semi-Fowler y la posición Fowler. La posición de semi-Fowler es cuando la camilla está elevado de la cintura para arriba de 30 a 45 grados y la posición de Fowler está elevado de más de 45 a 60 grados. La posición de Fowler. Y la posición
La de Fowler alto, chicos, que es de 60 a 90 grados, esta posición no se utiliza mucho. No se utiliza mucho. Generalmente utilizamos más el semi-Fowler y el Fowler, ¿no? Estas dos posiciones. ¿Ya? Ahora, la posición semi-Fowler o la posición Fowler es para los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. Recuérdense que los pulmones no trabajan solos, trabajan con el corazón. Los pulmones son los que reciben el aire con oxígeno y lo envían al corazón. Y el corazón es el que bombea la sangre con oxígeno a todas las células del cuerpo. O sea que hay una conexión entre los pulmones y el corazón y ya lo hemos visto. ¿Cuál es la conexión? Es a través de las venas pulmonares, 4 venas pulmonares, y a través de la arteria pulmonar. Esas son sus conexiones, ¿no? La arteria pulmonar, y ya sabes que es el que lleva sangre con CO2 a los pulmones. En cambio, la vena pulmonar es la que hace regresar la sangre con oxígeno a la aurícula izquierda. La arteria pulmonar lleva sangre con CO2 del ventrículo derecho a los pulmones, y la vena pulmonar es la que hace regresar la sangre con oxígeno a la aurícula izquierda. Y ya sabes, pues, ¿no? Cuando los pulmones están llenos de agua, que hemos dicho que es un edema pulmonar, pues no va a haber un buen intercambio gaseoso. Entonces va a haber una insuficiencia respiratoria. Recuérdate que el agua siempre, como pesa, se va a ir para abajo. Entonces, como se va para abajo, entonces los pulmones en la parte superior van a quedar libres de agua y eso le va a permitir realizar intercambio gaseoso a estos pulmones. Por eso es que la persona tiene que estar en esta posición. En un derrame pleural también, ¿no? En un derrame pleural ya se estaría recostado de espaldas del cúbito dorsal, entonces ahí el agua también estaría aplastando a los pulmones, no le permitiría expandirse cuando entre el aire. Entonces, por esa razón, el agua como pesa, vuelvo a repetirte, la persona tiene que estar en semi-Fowler o Fowler para que el agua se pueda ir hacia abajo y pueda permitir la mayor expansión del pulmón durante la respiración. ¿Ya? Entonces, esta posición, ¿y qué pasa en algunos lugares donde, por ejemplo, en mi casa, ya le han dado de alta a la persona y mi abuelo tiene una insuficiencia cardíaca? Quiere decir que su corazón no está bombeando muy bien la sangre. Entonces, a esas personas se les recomienda que coloquen almohadas debajo de la cabecita del paciente, que pueden ser 3, 4, 5, 6 almohadas, ¿no? Para que pueda estar el paciente en esa posición semi-Fowler o en una posición Fowler. Ahora, si tienes dinero, ya pues te compras una cama especial para el abuelo, ¿no? Para eso tienes que estudiar, pues, ¿no? Ser médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, ya obstetra, ganar tu billetito y comprarle una buena camita. Una cama, no una cama común, ¿no? No una cama para este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, esa es la posición semi-Fowler o Fowler. Ahora, en el caso de un derrame pleural, chicos, también lo podemos hacer recostar al paciente de cúbito lateral, ¿ya? En un derrame pleural puede ser posición semi-Fowler, posición Fowler o también de cúbito lateral. Entonces te pregunto, si es una posición de cúbito lateral en un derrame pleural, en este caso el derrame pleural es izquierdo, ¿por dónde debe recostarse el paciente? ¿De cúbito lateral izquierdo o de cúbito lateral derecho? Repito una vez más. En el caso de un derrame pleural, el paciente puede estar semi-Fowler, Fowler, pero también de cúbito lateral. Entonces, si está de cúbito lateral y el derrame pleural es izquierdo, ¿por dónde debe recostarse el paciente? ¿De cúbito lateral derecho o izquierdo? Tienes un minuto para pensar. ¿Y por qué?
Ya, niños, ¿de cúbito lateral derecho o izquierdo? El derrame pleural es en el lado izquierdo. ¿Por dónde vamos a recostar al paciente? ¿Por dónde? Uy, se pelean para hablar, ¿ah? Uy, hablan fuerte. Dios mío, rompen mis tímpanos. ¿Derecho o izquierdo? Ya, no les escucho. ¿Por dónde me recuesto? ¿Derecho o izquierdo? No escuchó. Apúrense, chicos. Si están callados, me voy, ¿ah? Porque tengo bastante ropa que lavar ahí. Me voy, les abandono, les dejo y lo doy como clase hecha. ¿Ah? A los que me conocen saben que me voy a ir. No, no me escribas, te quiero escuchar. No me escribas, no te voy a leer. No me escribas, te quiero escuchar. Apúrate. Si el derrame pleural es izquierdo, ¿por dónde me recuesto? De cúbito lateral derecho, izquierdo. No te voy a rogar para que me respondas, ¿ah? Ya, te abandono y lo doy por clase hecha. Y nos vemos en la tarde, 4 de la tarde. Ya, Solo lateral ya, izquierdo, izquierda. ¿Por qué? porque se tiene que mantener a un lado el líquido. ¿Y por qué no por el lado derecho? ¿Qué pasaría si me recuesto para el lado derecho? El agua podría comprimir al pulmón derecho. Claro, no solo al pulmón derecho, ¿no? ¿A quién más comprimiría? Al corazón. Míralo. Claro, claro. Lo podría comprimir al corazón y también al otro pulmón, ¿no? Y viceversa. Si fuera en el lado derecho y yo me recuesto para el otro lado, o sea, para el otro lado, perdón, entonces igual va a aplastar, pues, ¿no? Entonces, siempre tenemos que recostar al paciente por el mismo lado donde se encuentra el líquido, por el mismo lado donde se encuentra el agua, por el mismo lado donde se localiza el derrame pleural, por el mismo lado, ¿ya? Muy bien. Hay otra posición que es la posición ginecológica o la posición de litotomía. Posición ginecológica o posición de litotomía. Entonces, la posición ginecológica o de litotomía es boca arriba, ¿ya? O sea, de cúbito dorsal, de la cabeza hasta la cintura. Y de la cintura hasta los miembros inferiores tienen que estar elevados, ¿no? ¿Ya? Perdón, desde la cabeza hasta los glúteos, perdón, desde la cabeza hasta los glúteos tienen que estar recostados sobre la camilla, desde la cabeza hasta los glúteos. Y el resto de miembros inferiores, derecho e izquierdo, tienen que estar elevados y abiertos, elevados y abiertos. Entonces, esa posición, ¿para qué nos va a servir la posición ginecológica? Para hacer exámenes ginecológicos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá se le está colocando lo que es este instrumento que tiene la forma, ya te dije, de pico de pato, a la cual le llamamos espéculo, ¿ya? Entonces el espéculo, mira, se coloca por el canal vaginal, entonces una vez que ya está adentro, obvio que tiene que estar cerrado, ¿no? Este espéculo tiene que estar cerrado. Entonces, de esa manera, cerradito ingresa al canal vaginal. Y ya cuando está en la parte más profunda, el espéculo, recién lo abrimos. ¿Ve? Ya lo hemos abierto. Una vez que lo hemos abierto, ya se cierra. Ah, ¿cómo se abre? Entra cerradito y cuando ya está hasta el fondo, aplastas esto de acá. Ya, esto de acá y con esto vamos a lograr abrir. Entonces, una vez que se abre, se asegura acá esta tuerquita y esta tuerquita de acá. Estas dos tuerquitas se ajustan. Y se comienza a tomar la muestra, ¿no? Con este hisopo. Entonces, la muestra de dónde se va a tomar? Del cuello del útero, pero tanto de la parte externa como de la parte interna, ¿ya? Antes solo se tomaba la muestra de la parte externa, pero se han encontrado que hay cambios de forma y de tamaño de las células que se encuentran en el cuello uterino, pero en la parte interna.
O sea, ahora se toma de ambos lados. Esto es como un cepillito, ¿ya? Y esto es como una paletita. ¿Ya? Entonces, la paletita es para la parte externa del cuello del útero y el cepillito es para la parte interna del cuello del útero. Entonces, saca la muestra y se coloca en esta lámina que es de vidrio, a la cual se le llama la lámina portaobjeto. Entonces, ahí se coloca, ¿ya? Uno arriba, la que tomas la muestra de acá, y el otro abajo, lo que tomas la muestra con este cepillito. Y luego, para eso ya has rotulado, antes de colocar la muestra acá, ya has rotulado con su nombre, su edad, su DNI, el lugar de donde es la paciente, ¿no? Todo en un lápiz especial con la que se escribe en este vidrio. Luego se procede a tomar la muestra que se llama Papa Nicolau y se coloca acá la muestra, en esta lámina portaobjeto. Antes se le echaba el spray para fijar la muestra, pero eso alteraba la muestra. Entonces hoy en día ya se le coloca en un vaso que tiene vinagre, a la cual se le llama ácido acético, pues no, nosotros no decimos vinagre, es el ácido acético. Se le echa el ácido acético por 1 hora, luego se saca al medio ambiente y se seca solito. Una vez que está seco, se lo coloca en un papel especial y se manda a Lima. ¿Por qué en Lima, profesora? Porque en Lima está el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Neoplásicas es de cánceres, pues, ¿no? Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. ¿Qué significa INEN? Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Qué significa INEN, chicos? ¿Qué significa INEN? ¿Qué significa INEN? Bueno, no quieren responder. Instituto Nacional de Enfermedades Ya, esta Neoplásicas. es la segunda vez que les estoy diciendo. ¿Ah? En la tercera vez ya yo no les voy a preguntar. No les voy a decir, respóndanme, ya no, de frente me voy a. Esto es la segunda vez ya. Esto es la segunda vez. Tercera no hay, ¿ah? Tercera no hay. Así les estoy avisando. ¿Ah? Por favor, chicos, ya les he dicho, despierte. La clase tiene que ser dinámica. Ya, por eso les he repetido ya 2, 3 veces. Ya, pregunto nuevamente, ¿qué significa INEN? Instituto Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ahí se manda lo que es la muestra del Papa Nicolau. Ya. ¿Para qué más se coloca la paciente en posición ginecológica? Por ejemplo, viene una gestante de 2 meses, ¿no? De 2 meses de embarazo. Te dice obstetra o doctor, doctora, me duele el bajo vientre, ¿no? Y estoy sangrando. Entonces tú le preguntas, si está en edad reproductiva, obvio, 18, 20, 25 años de edad, persona joven, entonces le decimos, ¿no? ¿Cuándo ha sido tu fecha de última regla? Y te dirá, pues hace 2 meses, ¿no? Estás embarazada, quizás te va a decir, no lo sé, quizás te va a decir, no sé, o quizás te va a decir, no, ¿no? Entonces, si te dice, no, no sé, qué sé yo, le sacamos una prueba de embarazo, sí o sí. Por más que te diga que no, no sé, qué sé yo, sí o sí le sacamos. Pero también le hacemos su examen ginecológico. Le colocamos en posición ginecológica y le colocamos el espéculo, obvio, ¿no? Y observamos de dónde está viniendo la sangre. Posiblemente esté viniendo del útero, ¿no? Entonces estará sangrando a nivel del cuello del útero, ¿ya? Este es el cuello del útero, ¿ya? Este es el cuello del útero, ¿ya? Este es el cuello del útero. Entonces ahí se observa. O puede ser también que la paciente te diga, ya está, vamos a suponer, 8 meses de embarazo. Y te dice obstetra o doctor, ¿por qué no enfermera? Pues la enfermera no atiende pues a las pacientes obstétricas, ¿no? Ni pacientes ginecológicos. En un puesto de salud posiblemente que sí. Ya, en un puesto de salud el técnico es todo, el técnico es enfermero, obstetra, odontólogo, médico, igual la enfermera, igual ahí es todo, la obstetra igual, y el médico también, ¿ah?
El médico ahí hace la función del técnico, la función de la enfermera, la función del obstetra, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces el médico está solito, ¿no? Si está solito, no va a decir, pues no está el técnico, por eso no hay quien te talle, quien te pese, ¿no? Quien te tome, no está la enfermera, no hay quien te tome las funciones vitales, no, ahí el médico tiene que hacer de todo, ¿ya? Entonces hay ocasiones en que en el puesto de salud está el médico solo. Ahí no va a decir, yo no soy obstetra, por eso no te puedo atender el parto, ¿no? De acá 2, 3 días recién llega el obstetra para que te atienda el parto, y no es así. Entonces, ahí, por eso tú como estudiante, cualquiera de ustedes, tienen que aprender de todo un poco, chicos, ¿ah? De todo un poco. Si no, cuando hagas tu serum, sobre todo, alguien dirá por ahí, no, yo voy a trabajar en el hospital. Ya puede ser, pues, que trabajes en el hospital, pero no todos van a trabajar en un hospital. Entonces, ahí como personal de salud tienes que saber de todo un poco, ¿ya? Entonces, si te dice, ya, está en sus últimos meses de embarazo y te dice, siento que me estoy orinando, ¿no? Entonces, ¿qué olor tiene? Huele a lejía, te va a decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya se ha roto la membrana amniótica y lo que está eliminando es el líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico es el líquido que protege al feto durante el embarazo, le protege de no ser contaminado por ningún microorganismo que pueda localizarse en el canal vaginal. Entonces, pero si ya se ha roto la membranita, es una membrana, pero vamos a ponerte acá para que más o menos visualices. Ojalá que encuentre una imagen. Un ratito. Ya, miren acá, ve. Acá está el chiquitín dentro de esta bolsa. Y a esta bolsa le llamamos membrana amniótica. Y dentro de la membrana amniótica hay agua, que es el líquido amniótico. Y ahí está flotando este chiquitín, ¿ve? Ahí está flotando, ¿ve? Está flotando. Y mira lo que ocurre a veces. Se rompe esta membranita. Ya antes de los 9 meses se rompe. Esto debería no necesariamente romperse a los 9 meses. ¿Ah? Hay gente que comienza sus contracciones uterinas sin romperse esta membrana amniótica. Normal. Cuando ya llega con el cuello del útero abierto, entonces uno puede romperle acá el líquido amniótico, pero ya en sala de partos. Pero no puede romperse antes, pues, de los 9 meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir si se rompe? Entonces entran, esto es el útero, chicos. Esto es el cuello del útero, ¿ya? Entonces, si se rompe esta membranita, entran microorganismos del canal vaginal al feto y se produce una infección, pues, en el feto, ¿no? Una sepsis neonatal. Entonces, tenemos que acelerar ese parto, ¿ya? Para que no haya una infección. Pero a veces
o sea, si se le administra antibióticos antes de las 6 horas de roto la membrana amniótica, no hay problema, o sea, está protegido. Pero si es más de 6 horas, a veces se complica, ¿no? El bebé comienza a tener una infección neonatal y se le tiene que aplicar gran cantidad de antibióticos, no solo a la mamá, sino al feto también. Entonces, cuando la mamá te dice, ya es 8 meses y te dice, obstetra, doctora, siento que me estoy orinando, estoy perdiendo líquido, estoy perdiendo agua, ¿no? Por los muslos está que me chorrea, por las piernas está que me chorrea. Entonces, ¿qué olor tiene? Algunos te dicen, no lo sé. Entonces, tú le colocas a tu paciente en posición ginecológica y si ves que ahí pues está chorreando por los genitales, entonces con tus guantecitos agarras, guantes estériles, obvio, agarras y lo hueles. Pero para asegurarte, mejor colocas un espéculo, ¿ya? Colocas un espéculo y observas pues el cuello del útero, ¿no? Si el líquido está chorreando del cuello del útero, obvio que es una ruptura de membranas de manera prematura. Se llama ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sí o sí ya tiene que darse el parto, pues, ¿no? Tienes que hospitalizar a tu paciente, tienes que administrarle antibióticos y ya sí o sí le administrarás oxitocina para que ese bebé pueda venirse ya. La oxitocina estimula la contracción del útero, chicos. ¿Ya? Ahora, si viene una señorita de 2 meses de embarazo, ¿ya? Su primer control prenatal y sí sabe que está embarazada, entonces también le colocas, y es su primer embarazo, también le colocas en posición ginecológica para hacerle su tacto vaginal. Y con el tacto vaginal, tú vas a hacer el estudio del cuello del útero, ¿no? Vas a determinar la consistencia del cuello del útero, la posición del cuello del útero, vas a evaluar también las características de los huesos de la pelvis, tanto del sacro como los huesos ilíacos. ¿Y para qué evalúo, profesor, el sacro, los huesos ilíacos, el ángulo del pubis? Para determinar si es su primer bebé, es su primer embarazo, para determinar si el parto va a ser por vía vaginal o va a ser por cesárea. ¿Ya? Entonces, por eso tú tienes que hacer la evaluación de las características de la pelvis. Y eso solo se hace a través del tacto vaginal. Pero para que hagas el tacto vaginal, la paciente tiene que estar colocada en posición ginecológica. Ahora, si la paciente ya viene, por ejemplo, está embarazada y viene con sus contracciones cada vez más seguidos, ya te dice, doctora, usted se hace duro mi barriga, ¿no? Se hace duro, duro, y está de 9 meses, ¿ya? Entonces, igual le colocas en posición ginecológica a la paciente, le haces tacto vaginal. ¿Con qué dedos le vas a hacer tacto vaginal? ¿Con qué dedos? Con el dedo índice y con el dedo medio. Índice y medio, solo con 2 dedos. Entonces, haces el tacto vaginal y evalúas también el cuello del útero. Mira, este es el cuello del útero, esta es la cabeza del chiquitín. Entonces, este cuello del útero cada vez se va a ir abriendo más y a eso se le llama dilatación. Dilatación. ¿Ya? Entonces, ahí comienzas a evaluar cuántos centímetros se está abriendo, cuántos centímetros se está dilatando. Si ya está dilatado 10 centímetros, ahí sí o sí ya el bebé tiene que salir, el feto tiene que salir. Entonces, para eso haces el tacto vaginal para determinar cuánto está la dilatación del cuello. Pero ¿cómo tiene que estar la paciente? En posición ginecológica, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirte, la posición ginecológica es la posición, vuelvo a repetirte, que sirve para evaluar los genitales externos y los genitales internos del aparato reproductor femenino, ya sea para hacer algún procedimiento o ya sea simplemente para evaluar. Antiguamente, chicos, cuando se quería hacer una histerectomía, se hacía el corte por acá, ¿ya?
sobre el pubis, a nivel de la región hipogástrica, sobre el pubis o el bajo vientre, por ahí se hacía la incisión. Hoy en día ya no. Hoy en día la histerectomía puedes hacerlo también por el canal vaginal. Ya claro que es una técnica un poquito más complicada, pero la recuperación es más rápida, ¿no? La recuperación es más rápida, ¿ya? Entonces ahí también tiene que estar en posición ginecológica la paciente, ¿ya? Entonces todo lo que es para examinar y hacer procedimientos a nivel de los genitales femeninos es posición ginecológica, partos y todo lo demás. La posición de Trendelenburg, ya la posición de Trendelenburg es boca abajo, perdón, la cabeza hacia abajo y los miembros inferiores hacia arriba. La cabeza hacia abajo y los miembros inferiores hacia arriba. Eso es la posición de Trendelenburg. Ya. ¿Cuándo colocamos al paciente en posición de Trendelenburg? Cuando el paciente tiene hemorragias. Cuando el paciente tiene hemorragias. Cuando el paciente tiene hemorragias, se tiene que proteger a los órganos vitales de que no se queden sin sangre, sin oxígeno, como por ejemplo el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones. A esos órganos se les protege. Entonces, con más razón al cerebro, ¿no? Sí o sí el cerebro tiene que recibir la sangre, tiene que recibir el oxígeno, sí o sí. Entonces, cuando uno pierde sangre, la sangre ya sabes que está compuesto por líquido, por agua. La sangre es líquido, está compuesto por agua. Si hablamos de líquido, hablamos de agua, estamos hablando de volumen, de volumen. Entonces, cuando uno tiene una hemorragia, pierdes sangre, pues, ¿no? Pierdes el volumen a nivel de los vasos sanguíneos, pierdes el volumen. Entonces, cuando baja el volumen en los vasos sanguíneos, cuando disminuye el volumen de la sangre en los vasos sanguíneos, producto de una hemorragia, eso se llama hipo es hacia abajo, pues, ¿no? Volemia es de volumen sanguíneo, entonces se le llama hipovolemia. Chicos, ha habido en este fin de semana, feito, han habido muchos accidentes. Uno de ellos creo que ha sido por Acomayo, en donde ha fallecido el chofer, ¿no? Allí vi en el video donde se quedó seccionado el miembro superior izquierdo del chofer. El chofer realmente se ha muerto, pienso, y espero estar equivocada en verdad, por una hipovolemia, por un shock hipovolémico. Shock ya se dice cuando el paciente comienza a entrar a un estado de inconsciencia, producto de que no está recibiendo ese cerebro la sangre, ¿no? Es un shock hipovolémico. ¿Han visto las imágenes de ese accidente? Sí, ¿no? Y ahí vi que le hicieron un torniquete, ¿ya? Pero le hicieron un torniquete con una venda elástica. ¿Ustedes creen que la venda elástica puede hacer buena compresión? ¿Cree? Creo que no, No, ¿no? no. Creo que Pues no. Ahí ha debido, por eso les digo a ustedes, chicos, porque algún día tú puedes estar frente a ese tipo de pacientes. Como les digo siempre a ustedes, el tiempo en nosotros no es oro, el tiempo en nosotros es vida, y eso siempre tienes que recordarlo. No necesitas ser médico, obstetra, odontólogo, enfermera, psicólogo para hacer tu función. ¿Qué se pudo haber prestado en ese instante? Una correa, por ejemplo, ¿no? Con la correa sí se puede hacer una buena compresión, ¿no, chicos? Sí, pero Sí, ¿no? Y si nadie hubiera tenido correa, aunque sea con una casaca, ¿no? Algo de tela, algo que no se estire.
Entonces, con eso creo que hubiera sido una buena compresión, porque yo le vi al señor consciente, ¿ah? El señor estaba ahí hablando, creo todavía. Le vi consciente. Entonces, ahí si se hubiera hecho un buen torniquete, posiblemente se hubiera salvado, posiblemente. No lo sé. No lo sé, que quizás puede haber tenido alguna lesión interna también, algún órgano vital, no lo sé. ¿Ya? Pero si solo se hubiera tratado del miembro superior, que sí se veía que estaba perdiendo bastante sangre, yo imagino que ha entrado a un shock hipovolémico, ¿no? Entonces ahí hubiera sido bueno una buena compresión. Pienso, si es que no hubiera, si es que la causa de la muerte ha sido ese shock hipovolémico por esa sección del miembro superior izquierdo. Pero bueno, él es el único, creo que falleció. ¿Ya? Entonces, solo vi que le hicieron el torniquete, la compresión con una venda elástica y dije, pues eso no va a ajustar, no hay forma. Pero a él no le han podido poner tampoco en esta posición de Trendelenburg porque estaba atrapado su cuerpito con el timón y los metales del carro, creo. Pero si hubiera estado, por ejemplo, suelto y lo hubieran colocado en el piso, creo que esto de acá hubiera sido una buena posición. Entonces, cuando hay un shock hipovolémico, ya te dije, al que se tiene que tratar de proteger es al cerebro, ¿ya? Tiene que tratar de proteger al cerebro para que en esta posición toda la sangre fluya hacia el cerebro, ¿ya? Esa es la posición anti-shock hipovolémico. Anti-shock hipovolémico o posición de Trendelenburg, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, corre, ya en una maratón, por ejemplo, comienzas a liberar gran cantidad de adrenalina. Y si comienzas a liberar gran cantidad de adrenalina, la adrenalina produce la contracción de los vasos sanguíneos. O sea, si hay una contracción de los vasos sanguíneos, entonces va a disminuir el diámetro de las arterias, el diámetro de su lumen, de su hueco de las arterias. Entonces va a disminuir el flujo de la sangre, va a disminuir la cantidad de llegada de la sangre al cerebro. Por eso una persona cuando corre una maratón se desmaya, ya es porque posiblemente no le ha llegado buena cantidad de sangre al cerebro. Entonces, ¿cómo le tienes que colocar a esa persona cuando se desmaya en una maratón? ¿Cómo le tienes que colocar? ¿En qué posición? Ginecológica, de Sims, qué sé yo. Si sabes que ha sido por la carrera. ¿En qué posición? Trendelenburg. Trendelenburg, pues, ¿no? Para tratar de que la sangre pueda llegar a su cerebro, ¿ya? Muy bien. Hay otra posición que es la posición de anti-Trendelenburg, que es esta de acá, ¿no? Si esta es la posición de Trendelenburg, esta es la posición de anti-Trendelenburg. Entonces, la posición de anti-Trendelenburg, la cabeza está hacia arriba y los miembros inferiores hacia abajo. Entonces, esta posición de anti-Trendelenburg sobre todo se utiliza en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una intervención quirúrgica de cabeza o de cuello, entonces se utiliza esta posición de anti-Trendelenburg. O una intervención quirúrgica de la vesícula biliar también se coloca en esta posición de anti-Trendelenburg. Y la posición en navaja o de Kraske es una posición de prono, ¿no? Una posición de prono, o sea, boca abajo. Pero a nivel de la cintura, formando un ángulo de 90 grados. Ya, un ángulo de 90 grados. ¿Ve? Ya. Vuelvo a repetir, la posición en navaja o de Kraske es esta posición, ¿no? ¿Ve? Allí es una posición de prono, ¿ya? Pero a nivel de la cintura, la camilla está doblada, ¿no? Flexionada, ¿ya? Ahí hay que colocar las almohadillas
a nivel de la cabeza, de los miembros superiores, a nivel de la pelvis y a nivel de la rodilla, ¿no? ¿Para qué, profesora, se coloca a nivel de la cabeza, miembros superiores, cadera y miembros inferiores? Para proteger a los nervios y vasos sanguíneos que pasan por ella, ¿no? Para que no se lesione, ¿ya? Para que no se lesione. Esta posición, ¿para qué me sirve? Me sirve para hacer intervenciones quirúrgicas también, ¿no? Que puede ser a la columna vertebral, que puede ser intervenciones quirúrgicas al recto, al ano, al recto, ¿no? Sobre todo para las intervenciones quirúrgicas me sirve esta posición, ¿ya? Para la cauterización de hemorroides, para eso me sirve. Y la posición genupectoral o maometana, es esta posición en la cual el paciente está de rodillas, ¿ya? Pero la cabeza, los miembros superiores y el tórax está apoyado sobre la camilla y está de rodillas. Esta posición es para realizar el tacto rectal, ¿no? Tacto rectal. Por ejemplo, en el caso de un paciente con prostatitis, ¿no? Lo podemos hacer. Esta posición es mejor, pues, para hacer un tacto rectal, es mejor que una posición de Sims, ¿ya? Es mejor que una posición de cúbito lateral. Esta posición genupectoral o maometana es mucho mejor para hacer un tacto rectal que un decúbito lateral o que una posición de Sims, ¿ya? Entonces, estas posiciones no son las posiciones anatómicas, chicos, sino que me sirven para hacer intervenciones, procedimientos o exámenes, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, dale una chequeadita y te voy a preguntar.
Listo, 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 listo. Ya, vamos a colocarte aquí algunas preguntitas. A ver, mientras yo voy escribiendo, tú ya vas más o menos analizando, ¿ah? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, a ver. Ajá.
Yo me imagino que ya están dando las respuestas, ¿no? Porque no les voy a dar tiempo, ¿ah? Y este es el último. Pasó, Kitty. ¿Qué pasó? Ya, vamos con la pregunta uno, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? Anti-Trendelenburg. Antitren de Lemberg, claro, antitren de Lemberg. Ya hemos dicho, para intervenciones quirúrgicas de cabeza, cuello, vesícula, es posición antitren de Lemberg. Perfecto. El 2, Litotomía. litotomía, excelente. El 3, De COVID. tren de Lemberg. Muy bien. El 4, lo máximo ustedes, ¿ah? ¿Está fácil o no está fácil? ¿Qué ha pasado, Joseph? ¿Qué pasó? Cuéntame. Te leo, te escucho. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ver los planos anatómicos. Nos vamos a un recreo hasta las 11:15, chicos. Luis. Ya, 11:15. Ya, les mando otro link, ya, para que no gasten sus megas. 11:15 estamos acá. 11:15. Ya, nos vemos. 11:15. Vayan a tomarse su airecito. 11:15.